En este problema nos piden encontrar el área del rectángulo verde. En esta figura ABC es un triángulo, los puntos D, E y F están sobre los lados BC, AB y AC respectivamente. El lado AF mide 7, el lado BD mide 12. Para resolver este problema, primero recordemos el teorema de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Este teorema nos dice que si tenemos dos triángulos A, B, C y A', B', C', donde sus ángulos correspondientes son iguales, entonces se tiene que AB sobre A', B' es igual a BC sobre B', C', y esto a su vez es igual a AC sobre A'C'. Con esto en mente, pasemos ahora sí a la solución del problema. Como CDEF es un rectángulo, entonces estos ángulos son de 90 grados. Eso implica que este ángulo es de 90 grados y este otro también es de 90 grados. Ahora, a este ángulo llamémoslo alfa y a este otro llamémoslo beta. Entonces observe que alfa más beta es igual a 90 grados y entonces eso implica que este ángulo mide alfa y que este otro mide beta. Entonces por un lado tenemos al triángulo AFE, donde el ángulo en A mide alfa, el ángulo en E mide beta y el ángulo en F es de 90 grados. Y por otro lado tenemos al triángulo ACB. El ángulo en A mide alfa, el ángulo en B mide beta y el ángulo en C es de 90 grados. Entonces, por lo que vimos anteriormente, obtenemos que AF sobre AC es igual a FE sobre BC. Ahora, si FC mide Y y CD mide X, entonces observe que FE mide X y ED mide Y. Luego AF es 7 y AC es 7 más y esto es igual a FE, que es X, y BC mide 12 más X. Entonces, multiplicando nos queda que 84 más 7x es igual a 7 por x más x por y. Entonces, x por y es igual a 84. Pero observe que x por y es igual al área del rectángulo verde y por lo tanto el área del rectángulo verde es igual a 84.